Si estos callaran, las piedras hablarían. Hoy vamos a estar hablando ahí en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 19, versículos 35 al 40. Gracias a Dios. Dios los bendiga. Vamos a leer lo que escribe el médico Lucas, este Evangelio. Lucas no conoció físicamente a Jesús, pero Dios tocó el corazón de este varón, de este médico. Estuvo ahí con el apóstol Pablo, con todos los apóstoles. Él registró el libro de los Hechos, él lo escribió, toda la historia de todo lo que Dios estaba haciendo a través de los apóstoles. Lo escribió el médico Lucas. Uno le dicen el médico de cuerpo y almas. Amén. Lucas 19, 35 al 40. Vamos a ver este pasaje. Dice así la palabra de Dios: y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus manos sobre el pollino, sobre el burrito, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: les digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Gracias te damos, Señor, por tu bendita palabra. Jesús, al entrar a Jerusalén como Mesías Salvador, montado, dice la palabra ahí, en un pollino, en un burrito, para que así se cumpliera la profecía. Bueno, muchas profecías se cumplieron ese día, pero una de ellas está escrita ahí en Zacarías 9:9, que el rey entraría en un pollino a Jerusalén. Una gran multitud entre ellos, sus discípulos, comenzaron cuando Jesús entraba a Jerusalén a alabarle, a adorarle, pero también estaban los fariseos que no creían en él, los religiosos del pueblo de Israel, de la nación de Israel, que le empezaron a decir a Jesús: oye, calla estos, ¿no ves la blasfemia que están diciendo? Porque ellos no creían en Jesús y no creían que Jesús fuera el Mesías esperado. Jesús les dijo: si yo los callo, si estos callaran, las mismas piedras empezarían a gritar, empezarían a hablar. Las mismas piedras me reconocerían de que yo sí soy el Mesías, el Mesías, el ungido, el Salvador del mundo. En este caso, Jesús venía primeramente por su pueblo Israel, pero en segundo lugar, pues no sabía Satanás, el diablo no sabía que al crucificar a Cristo en la cruz, Dios levantaría a su Hijo Jesús para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Era salvación, era luz para todos, amén, no nada más para el pueblo de Israel. Entonces, es indispensable, hemos estado viendo el tema general, para todos nosotros, para toda la iglesia de Cristo, para todos los que nos hagamos llamar cristianos, que reconozcamos los tiempos en los cuales estamos viviendo, estos tiempos finales que nos hablan de que Cristo ya viene pronto, y para ello tenemos que estar listos, tenemos que estar preparados para la venida de Cristo, ser como esas vírgenes sensatas que habló Jesús ahí en Mateo 25, que esperaban la venida de su esposo, que viniera por ellas. Por eso tenemos que estar listos. Y esta palabra, en esta enseñanza aquí en Lucas que acabamos de leer, los religiosos, en este caso los religiosos fariseos, pidieron a Jesús que se callara. ¿Por qué? Porque lo estaban aclamando, lo estaban recibiendo como el Mesías Salvador a su entrada a Jerusalén. Cientos de profecías, repito, estaban siendo cumplidas, escritas en la Biblia de ese momento.
Una de ellas, la profecía de las 70, en la profecía que escribió el profeta Daniel, la profecía de las 70 semanas, escrita por el profeta Daniel aproximadamente 600 años después de Cristo. Dejó ahí registrado Daniel en el capítulo 9, versículos 24-27, que no vamos a leer hoy, pero ahí registró que el Mesías Jesús entraría a Jerusalén y que sería rechazado y que posteriormente moriría o que moriría como consecuencia de ese rechazo. En esa profecía, quiero decirles, de 70 semanas, que bueno, hemos ya hablado de las 70 semanas de Daniel, que cada semana representa 7 años, son semanas de años, de 7 años, donde el profeta Daniel recibió la revelación de que Dios iba a tratar con el pueblo de Israel durante 490 años, 70 por 7 si multiplicamos nos da 490. Bueno, ese día se estaba cumpliendo la semana 69 o el año 483 de esa profecía, faltando ya nada más 7 semanas para que concluyera esa profecía y regresara y recibiera al mundo a Jesús como el Señor y Salvador. Pero en ese momento, dice la Escritura, dice la profecía, que vendría el Mesías y que sería rechazado por su mismo pueblo. Juan escribió que Jesús vino a lo suyo, pero los suyos no lo recibieron. Vino a salvar, vino como Mesías Salvador, pero su pueblo no lo recibió. Entonces, Jesús, quiero que hagamos énfasis en lo que dice Jesús, en lo que le dijo Jesús a los fariseos. Si estos callan, las piedras hablarían. Ahí vamos a nosotros a centrar nuestro mensaje de este día. Una piedra representa algo inerte, ¿no? Algo inerte, algo que no tiene vida, algo que está frío, algo que es duro. Una piedra pues es duro de partir. Es un material mineral que es duro, que es sólido. Generalmente las piedras, ¿para qué se utilizan? Pues las utilizamos o se utilizan para la construcción, ¿sí? Y podemos entender que por medio de estas palabras de Jesús, que si aquellos que lo estaban aclamando, que dice que eran sus discípulos, hubieran callado, entonces dice que aún las mismas piedras lo empezarían a aclamar. Las mismas piedras iban a comenzar a aclamarle, a decir que Él era el Mesías. ¿Sí? Y nosotros hemos, yo en particular, he estado analizando, bueno, ¿quiénes son estas piedras que habló Jesús? Sobre todo, ¿quiénes son estas piedras que si nosotros callamos, ellas gritarían? En estos tiempos finales que estamos viviendo, bueno, hay piedras que están gritando, que están clamando que Cristo es el Mesías Salvador, que verdaderamente es Cristo. Si nosotros nos callamos, las piedras van a gritar, y eso ha sucedido desde hace 2000 años. Yo encontré 3 tipos de piedras que están gritando que Cristo viene, que Cristo es el Mesías, que Cristo el Salvador, que es el Salvador, y que si nosotros no hablamos, pues ellos lo van a decir. En primer lugar, hay miles de científicos en el mundo, por lo menos hoy hay unos 16,000, como representantes de estas piedras que habló Jesús, que ya están hablando del Apocalipsis. No sé si sabían de esto, del Apocalipsis que viene al mundo, y están pidiendo a gritos que se haga algo. Claro está que ellos, estos científicos, lo están viendo desde el punto de vista científico. Ellos no conocen la Biblia, o la mayoría de ellos no la conocen, no conocen la palabra de Dios, no conocen la profecía bíblica, no han nacido de nuevo en Cristo, muchos de ellos. Y entonces ellos lo vislumbran no desde el punto de vista espiritual, ellos lo están viendo conforme a la ciencia, a lo científico. No lo están escudriñando, al decir ellos que viene un apocalipsis, no lo están escudriñando a través del filtro de la palabra de Dios, todos estos científicos. O
sea, ellos no han nacido de nuevo, no lo pueden entender espiritualmente. Dice la palabra que el hombre natural no entiende las cosas de Dios porque para ellos son locura. Pero el espiritual, el que ha nacido de nuevo, el que ha recibido a Cristo como su Señor y su Salvador, amén, ha nacido de nuevo y entiende las cosas espirituales. Puede entender la profecía bíblica. Entonces, ellos están hablando desde el punto de vista de la verdad científica, de lo que están observando, de lo que está pasando en el mundo. Y ya están vislumbrando que algo duro, fuerte viene al mundo, que algo difícil sucederá en el mundo ya muy pronto. Y miren, la verdad es que no se requiere ya de ser un gran científico para observar lo que está pasando en el mundo, como la misma naturaleza, ¿verdad?, está siendo transformada, los ríos, lagos, presas alrededor del mundo se están secando. Por ejemplo, el río Rin, que es uno de los principales ríos de Europa, que cruza, entiendo, principalmente Alemania, Francia y algunos otros países de Europa, se está quedando sin agua. Y ahí se transporta el 85% de las materias primas que se distribuyen en toda Alemania. Imagínense que se está quedando sin agua, ya no pueden transitar por él todos los barcos que lo hacían normalmente. Sin irnos muy lejos, pues bueno, tenemos que aquí en nuestro país, en un estado que es el estado de Nuevo León, pues ya se secaron las principales presas, las que están cerca ahí de la ciudad, o de la segunda ciudad más importante en México, que es Monterrey. En África están abandonando ciudades enteras por falta de alimento, por falta de agua, se quedaron sin agua. No nos vayamos tampoco lejos, aquí los países centroamericanos hacen grandes caravanas de miles de personas, abandonan sus hogares, abandonan sus países por falta de seguridad, por falta de empleo, por falta de trabajo. En México, aquí en nuestro país, pues la misma violencia generada por el narcotráfico, por los narcotraficantes, ya está superando al gobierno, al Estado, es algo imparable. En China estaba leyendo que ya se secó el lago más grande que tenían, ya se acaba de secar, ya no tiene una gota de agua. Entonces, en primer lugar, ¿quiénes son las piedras que están clamando lo que nosotros callamos, lo que la iglesia calla? Pues son los propios científicos que están diciendo: viene un apocalipsis. Y si nosotros no hablamos como iglesia de Cristo de que viene un apocalipsis, que Dios está mandándonos señales de que Él viene pronto, pues entonces, ¿quién lo va a hacer? Pues los mismos científicos. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, ¿quiénes son estas piedras que están hablando? Bueno, en segundo lugar es la creación misma la que está hablando. La naturaleza misma, las mismas piedras están gimiendo. Las mismas piedras hablan, gritan, gimen como una mujer de parto, ¿verdad? Cuando viene el momento del parto de una mujer, pues la mujer grita del dolor que está sintiendo. Y pues la naturaleza está reclamando también la maldad que hay en el mundo. ¿Cómo reclama, cómo está hablando las piedras en el mundo? Bueno, pues, ¿cómo reclama la naturaleza? Pues reclama a través de sequías, a través de incendios. Hay incendios en todas partes del mundo. Hay altas temperaturas. Muchos han muerto por las altas temperaturas. Escuché que en España más de 1,000 personas murieron por las altas temperaturas en este mes de agosto, que es de los meses más calurosos allá en España, en Europa. La naturaleza está hablando a través de huracanes, de tormentas eléctricas, están cayendo rayos terribles, poderosos, están matando a la gente, mataron cientos de personas allá en la India. Enfrente de la Casa Blanca murieron 4 personas que estaban de vacaciones, frente a la Casa Blanca murieron a consecuencia de un rayo. Y todo esto, ¿verdad? Como que lo que está sucediendo en la naturaleza, que está clamando que algo no está bien, que el pecado, ¿verdad?, también ha sido arrastrado hasta la misma naturaleza. Bueno, pues habla de que la misma naturaleza, pues las tierras cultivables, pues ya no están dando el cultivo,
También leí que la producción del año que era para este año ya se terminó, o sea, ya no hay más producción de alimentos en el mundo, ya se terminaron los de este año, no hay más, no se ha cultivado más. Y todo esto, ¿qué va a traer como consecuencia? Pues va a traer hambruna al mundo. Vamos a Romanos 8, 20, 23 para que veamos cómo la misma palabra habla de que la naturaleza misma está gimiendo. Son esas piedras que nos están hablando de que ya Cristo viene pronto. Dice Romanos 8, 20, 23, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. O sea que la creación está también en esclavitud a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu Santo, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. La misma creación está gimiendo, dice la palabra. La misma naturaleza nos está avisando, nos está gritando. Esa palabra que dice que fue sujetada viene del griego hupotazo, que significa que fue sometida, la creación fue sometida, fue puesta abajo, fue hecha sumisa, fue controlada también por el pecado. No nada más el hombre fue controlado, la misma creación fue controlada por el pecado. Dice fue sujetada a vanidad. Esa palabra vanidad viene del griego mataiotes, que significa inutilidad. O sea que la misma creación fue sometida a inutilidad, a transitoriedad, a depravación, a vaciedad, a fragilidad, a perversidad, a iniquidad. Todo eso significa esa palabra vanidad. Entonces, con las actuales sequías en todo el mundo, los ríos se secan, los lagos, las presas se van secando poco a poco. Y curiosamente, fíjense cómo cuando se seca un río, cuando se seca un lago, ¿qué es lo que emerge primero? ¿Qué es lo que se deja ver? ¿Qué hay en fondo de un lago, de un río, las piedras? Están emergiendo las piedras. Los glaciares más grandes del mundo, los montes más elevados se están derritiendo también, dejando grandes rocas al descubierto. Dijimos que ríos tan importantes, ¿verdad?, están secándose, como el río Éufrates, que aún está profetizado en la Biblia, que el río Éufrates se secaría para que pasaran, dice el Apocalipsis, los reyes del oriente, para llegar a Jerusalén, para la guerra del Armagedón. El río Rin, ya dijimos, ¿verdad?, en Alemania y en Francia. El río Colorado en Estados Unidos, uno de los ríos también ya muy importantes. El Mississippi también se está quedando sin agua, de los ríos más caudalosos en Norteamérica. Y muchos otros ríos a nivel mundial se están quedando sin agua. Lagos tan importantes como el Titicaca allá en Sudamérica se están secando. Aquí en México el lago de Chapala, uno de los más grandes también en México, se está secando. Ahí en el occidente de México. Ya dijimos de las dos presas ahí en Nuevo León, cerca de Monterrey, ya no abastecen de agua a esta ciudad, la segunda en importancia en México. Y Jesús mismo nos advirtió de grandes catástrofes que vendrían al final de los tiempos previos a su regreso, a su segunda venida. Vendría una gran tribulación, dijo Jesús, como nunca la ha habido ni la habrá. Como dice Jesús, esto lo dijo en Mateo 24, 21, es más, vamos a leerlo, Mateo 24, 21. Quiero que veamos esta palabra profética ahí en Mateo 24. Dice, porque entonces habrá gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo, ni la habrá. Miren, a la fecha,
la humanidad, los hombres, nosotros no tenemos conocimiento histórico. El mundo no conoce la magnitud de lo que se viene en ese tiempo de catástrofes, en ese tiempo de juicio, en ese tiempo difícil que viene sobre la tierra. No tenemos ni idea. Jesús la llamó la tribulación y la gran tribulación, ahí mismo en Mateo 24, que será un periodo escrito en la palabra que durará 7 años y que va a superar a cualquier otra catástrofe que haya habido en el mundo. Jesús lo dijo. Dice, no lo conocen, dice, la cual no ha habido ni habrá desde el principio. O sea que va a superar cualquier catástrofe que ustedes me quieran decir. Va a superar el diluvio, va a superar la destrucción de Sodoma y Gomorra, va a superar cualquiera de las guerras que haya sufrido el mundo, las más importantes, el siglo pasado, el siglo pasado, el siglo XX, la Primera y Segunda Guerra Mundial. O sea, esas guerras serán, comparadas con lo que se viene, serán como juegos de niños, y eso que murieron casi 100 millones en ambas guerras, 100 millones de habitantes en el mundo murieron. Pero ¿qué Jesús dijo? Dijo, bueno, no lo ha habido, viene el tiempo que no lo ha habido ni lo habrá. O sea, será un tiempo terrible. El mundo no lo entiende, no entiende el sufrimiento que viene a este mundo. Habrá gran devastación en la tierra, como Jesús lo predijo. Ni guerras, ni sequías, ni hambres, ni pestilencias. Dice la palabra que habrá terremotos, habrá un gran rompimiento en el planeta Tierra en ese tiempo. Y no solo en la Tierra, quiero decirles, también en el universo. Dice que el cosmos entero, habrá señales de que serán afectados. Dice la palabra ahí en Apocalipsis que el sol, la luna, las estrellas también se van a afectar. Entonces todo lo que vio y se le ordenó escribir en el libro de Apocalipsis al apóstol Juan, los 21 juicios de Dios, bueno, son 28 porque hay 7 que no permitió Dios que escribiera, los juicios de los truenos. No se le permitió al apóstol Juan que los escribiera. Podríamos decir que son 28 juicios en total. Bueno, pues no se tiene la idea de lo que viene al mundo. El hombre no tiene idea. Una vez que Jesús dé la orden y suene la trompeta, el shofar, serán desatados, la iglesia desaparecerá y serán desatados esos 7 sellos del libro del Apocalipsis. O sea que en este principio de dolores, en estos principios de dolores de parto, que van creciendo hasta que la mujer va a dar a luz, apenas son una pequeña probadita de lo que viene. ¿Y qué es lo que la naturaleza nos está avisando? Está avisando al hombre de que vienen cosas peores. Entonces, ¿cómo vamos? ¿Quiénes son las piedras? Los científicos que no conocen. En segundo lugar, ¿quiénes son las piedras que están clamando? La creación misma. Amén. La naturaleza misma nos está avisando, está clamando que Cristo viene, que Cristo es el Mesías. Amén. Y en tercer lugar, encontré a otras piedras. Hay otras piedras que representan lo que Jesús quiso decir aquí ahí en Lucas, en su entrada a Jerusalén. Esas piedras hay una élite mundial que desde la antigüedad, desde el libro del Génesis, desde el tiempo de Nimrod, por ejemplo, que quiso construir la famosa Torre de Babel, siempre han sido enemigos de Dios, siempre han sido adversarios de Dios y han rechazado a Jesucristo como el Mesías Salvador, como esos fariseos, ¿verdad? Que quisieron callar a Jesús, dice, que pensaban que estaban blasfemando los que clamaban a Jesús como el Mesías Salvador. Siempre Dios ha tenido enemigos y hay una élite mundial, que digo desde tiempos del Nimrod, que es una figura del primer anticristo, que han estado siempre en contra de Cristo, de contra de la palabra de Dios. Ellos pretenden, esta élite mundial, están pretendiendo construir un nuevo orden mundial, así como pretendió en su momento Nimrod construir la Torre de Babel,
¿Qué es el nuevo orden mundial? Bueno, pues es un sistema político, económico y religioso que tiene como objetivo esclavizar a todos los habitantes de la tierra por medio de un gobierno mundial de un falso Mesías. Ese es el nuevo orden mundial. ¿Cómo llama la Biblia a este falso Mesías? Bueno, lo llama el anticristo, lo llama el hombre de pecado, el hijo de perdición. Esta élite mundial incluye personas, familias y organizaciones poderosas, globalistas como la ONU, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el mismo Vaticano y todas las religiones que se someten a esta religión, que con todos estos planes a nivel mundial que han puesto ya en marcha, ¿qué pasa? Pues que nos están también avisando como piedras que Cristo viene ya, que está muy cercano el regreso de Cristo. ¿Amén? ¿Sí me estoy dando a entender? O sea, ellos al hacer programas, al estar preparándose, nos están avisando de que ellos ya saben, que Satanás mismo sabe, conoce los tiempos de Dios, conoce los tiempos de Cristo. Este es querubín, este ser espiritual creado por Dios que creció su orgullo en su corazón y se puso en contra del Dios del universo, en contra del Dios creador. Pensó que podía él, por su grandeza, ¿verdad?, por su poderío que el Señor le había dado, pensó que podía ser más que Dios. Bueno, este ser, pues está pensando que él puede aún acabar con los planes de Dios. Por eso se le llama el adversario. Satanás significa el adversario, el diablo significa el engañador. Y ellos ya tienen esta élite mundial que es seguidora de este ser espiritual, que piensan que Él es su redentor. Así como nosotros creemos que Cristo es nuestro Salvador, que es el Salvador del mundo, que es el Mesías verdadero. Bueno, ellos creen que su Mesías es Satanás, el diablo, es Lucifer. Ellos están haciendo cosas que nos avisan que ya Cristo viene. Por ejemplo, solo para darles un ejemplo, hay un programa por medio de la ONU que tiene establecido esta élite mundial, que se llama el programa 2020-2030, con 17 objetivos de desarrollo sustentable, que en realidad son objetivos engañosos y son contrarios a la palabra de Dios, contrarios a la voluntad de Dios. Dentro de estos objetivos, ellos que pretenden, pues eliminar al Dios de la Biblia, eliminar la Biblia misma, toda la palabra escrita, quieren establecer la igualdad de género, o sea, quieren establecer como algo bueno lo que el Señor llama malo, lo que el Señor llama pecado. Quieren implantar un sistema de educación sin los principios bíblicos. En pocas palabras, ellos quieren someter al mundo a que no crean en la palabra de Dios, en la Biblia, en los principios bíblicos. Todo lo que ellos están haciendo va contrario a la voluntad de Dios, va contrario a los planes de Dios, declarados, descritos ya en la palabra de Dios. Ellos también son piedras que nos están hablando a través de todos los planes y programas que tienen. ¿Qué es lo que quiere hacer esta élite mundial? Como lo hizo Nimrod ahí cuando construyó su torre de Babel, exactamente lo mismo. En pocas palabras, ellos quieren lograr detener los planes de Dios. Piensan que pueden detener el mismo Apocalipsis. Los 21 juicios que ya están profetizados en la Biblia, o 28 juicios, como los queramos ver, revelados por Cristo mismo, por los profetas, por los apóstoles de Dios. Amén. Ellos quieren cambiar el futuro, ¿sí? La historia de lo que ya Dios declaró. Amén. Porque para Dios el futuro es historia. Amén. Para Dios el futuro es historia. El futuro ya pasó. Gloria a Dios. Y se va a cumplir. Porque la palabra de Dios se cumple. Jesús dijo
Ahí en Mateo 24 también los cielos, la tierra pasarán, pero mi palabra no va a pasar, se va a cumplir. O sea, que hagan lo que hagan ellos, al final se cumplirá lo que está escrito, lo que ya está escrito. Amén. Quieren cambiar el futuro, ¿verdad? Ya determinado por el dedo de Dios. Eso es imposible. Como si en verdad pudieran lograrlo. Es una locura. Esto se escribió, el salmista lo escribió en el Salmo 2, que quiero que veamos esta escritura. Salmo 2, versículos 1 al 5. Acuérdense, estamos viendo las terceras piedras, que son esta élite, los enemigos de Dios. Dice, ¿por qué se amotinan las gentes? Hace una pregunta el salmista. Salmo 2, 1 al 5. ¿Y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra, la élite, y príncipes consultarán unidos, ¿sí?, contra Jehová y contra su ungido. ¿Quién es ungido? Es Cristo. Acuérdense, Cristo significa ungido. Diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Dios Todopoderoso. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Todo lo que haga esta élite mundial, todos estos programas que tienen establecidos, todo este cambio que quieren hacer en el mundo, todo este nuevo orden mundial que quieren establecer, dice la palabra que, pues sí, ¿qué hace el Creador? ¿Qué hace el Señor? Pues dice, el que mora en los cielos se va a burlar de ellos, se va a reír. Y primero se va a burlar de ellos, pero después dice que hablará a ellos en su furor. Hablará y los turbará, ¿con qué? Con ira. La ira de Dios manifestada en ese tiempo de la tribulación, en esa semana 70. Quiero decirles, como parte de estas piedras, que esta élite mundial, en general son gente multimillonaria, son dueños de bancos, de farmacéuticas, de medios de comunicación, de medios de entretenimiento, son los dueños de todo, lo que sea Hollywood, los grandes deportes, el fútbol, etcétera, etcétera, el tenis, ellos son dueños de todo ello. Actualmente estos grandes millonarios o miembros de esta élite mundial están construyendo búnkers debajo de la tierra. No sé si sabíamos esto. Son búnkers que algunos de ellos son antinucleares, o sea, tienen protección antinuclear. Y son búnkers que pueden sustentar con alimentos y distracciones a quienes los habiten durante varios años. Para eso están hechos. Lógicamente un búnker de esos, pues, imagínense lo que ha de costar. Y al momento de que ellos están construyendo estos búnkers, también nos están avisando como piedras de que Cristo viene. Amén. De que el Apocalipsis viene, de que la palabra de Dios se va a cumplir. Amén. Que ellos quieren cambiar eso, pero no lo pueden cambiar. El que ellos construyan estos búnkers, pues también nos está avisando. Amén. Ellos se quieren resguardar de las guerras que vienen, de las epidemias, de las hambres que vienen al mundo, que muchos de ellos lo están provocando ellos. Las guerras mismas las están provocando porque ellos quieren disminuir a los pobladores de la tierra, porque dicen que ya somos muchos. Pero ¿quiénes son ellos como para tomar esas decisiones? Todo eso que están haciendo, construyéndose esos búnkers, nos están avisando, nos alertan. Están gritando como piedras de que Cristo viene pronto. Amén. De que el regreso de Cristo viene pronto. Y miren, en la realidad, construyan lo que construyan estos miembros de esta élite mundial, se escondan donde se escondan. Algunos ya se quieren ir hasta la luna, a Marte, quieren construir allá, porque dicen, no, pues esta tierra pues ya se acabó, vamos a escondernos allá a Marte, ¿verdad? Vamos a hacer unas colonias allá.
A donde quiera que se esconda el hombre, la mano de Dios, la justicia de Dios los va a alcanzar. Gloria a Dios. Entonces, estos también son piedras. Son piedras que nos están avisando que Cristo viene. Vamos a una última palabra en Abdías, capítulo 1. Es un profeta que se lee poco, amén, pero lo vamos a tener ahí lo tenemos en la pantalla. Dice así, Abdías 1, 3, 4, hablando de esta élite. Dice: la soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas. O sea, los que se vayan a esconder allá en las peñas. Dice: en tu altísima morada, ¿qué dices en tu corazón? ¿Quién me va a derribar a tierra? Si te remontares como águila, y aunque en las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Se escondan bajo tierra en sus búnkers, se vayan como el águila, ¿verdad? Que en las estrellas quieran poner su nidito, de ahí dice el Señor los buscará, los va a derribar y los va a destruir. Amén. Gloria al Señor. Concluimos. Iglesia, hermanos, tú que escuchas por primera vez un mensaje así, concluimos que lo que callemos los creyentes, lo que callen los discípulos de Cristo, la iglesia de Cristo, los cristianos o los que se hagan llamar cristianos en general, lo que callen los evangelistas, los pastores, los maestros, los profetas, los apóstoles, lo que callemos sobre la verdad del evangelio de Cristo, porque ahorita se quiere enseñar otro tipo de evangelio, un evangelio light, un evangelio progresivo, que no tiene que ver con nada con la palabra de Dios, lo que callemos acerca de la sana doctrina, amén, inspirada por Dios, por medio de sus 12 apóstoles. O sea, la doctrina no se puede cambiar, ya está escrita, ya fue escrita a través de 12 apóstoles, amén. Como escribió el apóstol Pablo, dice que si un ángel de luz viniera, que si otro, ¿verdad?, o viniera con carta y quisiera cambiarte la doctrina de la palabra de Dios, dice: sea anatema, sea maldito. Lo que escribieron todos estos profetas, lo que Cristo ya nos dio por medio en su palabra, lo que nosotros callemos, ¿sí?, del principio de dolores, lo que nosotros callemos de la tribulación que ya está a la puerta, lo que callemos acerca del principio de los dolores que ya estamos, que ya nos avisan de que Cristo está a la puerta, como dice Apocalipsis capítulo 3. Lo que nosotros callemos, Jesucristo mismo profetizó que las mismas piedras lo hablarían. Si tú no lo hablas, si yo no lo hablo, las mismas piedras lo hablan. ¿Quiénes? Los científicos, la misma creación nos está avisando que Cristo viene. La naturaleza misma nos habla que Cristo ya viene, está gritándonos. La élite mundial lo está declarando, nos está avisando al mundo que viene un apocalipsis y ellos ya se están preparando. Donde no se deben de preparar, están haciendo lo que no deben de hacer, así como Nimrod, ¿verdad?, el primer anticristo quiso construir una torre de Babel que llegara hasta el cielo, pues Dios bajó, dice, y Dios confundió sus lenguas. Pero ahora ya llegamos a otro tiempo y que esta élite mundial está queriendo construir ese nuevo orden mundial y Dios al final no lo va a permitir. Permitirá que haya 21 juicios sobre este mundo. Eso es lo que va a suceder. Dios lo va a permitir. ¿Para qué? Para juzgar a todos aquellos rebeldes que están en contra del Señor. Los verdaderos creyentes en Cristo, dice la palabra que ya fuimos justificados por medio de poner nuestra fe en Cristo, como dice Romanos 5:1. Tenemos las primicias del Espíritu Santo. Y nos encontramos en un proceso de renovación y santificación y tenemos que estar proclamando que Jesucristo
viene, que Cristo viene, que Él es nuestro Mesías Salvador. Amén. Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Así gritaban los discípulos cuando Jesús entró a Jerusalén hace 2000 años, y así debe de terminar la iglesia, diciendo: Barak Baruch Hashem Adonai Elohim. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Gloria a Dios. Bendito. Esa palabra bendito viene del hebreo barak, significa bendecir, significa arrodillarse, postrarse. En el hebreo significa, es una bendición, es un regalo, es un presente. Es presentarse de rodillas por respeto delante de nuestro Salvador, del Rey. Esa palabra rey viene del griego basileus, que significa soberano, real, monarca, autoridad, jefe. Amén. Y si nosotros no lo declaramos, no lo gritamos, si no lo hacemos nosotros, las piedras se encargarán de hacerlo. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu bendita palabra. Gracias por la enseñanza que nos das este día. Señor, gracias. Nosotros no queremos ser como las piedras, Señor, que callan, Señor, las piedras que están muertas, que son inertes. Nosotros sí queremos hablar de tu venida, hablar de tu palabra, Señor, ser luz en el mundo, ser sal en la tierra, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos avisas, nos recuerdas, Jesús, que lo que nosotros no hablemos, no digamos, alguien más, las mismas piedras lo van a hablar, Señor. Gracias. Permite, Señor, que nosotros seamos esa luz, que nosotros hablemos tu verdad, que hablemos tu palabra, que hablemos, Señor, y creamos sobre todo en las cosas que están escritas, Señor. Aún las piedras mismas, Señor, los mismos científicos en el mundo, la misma creación nos está avisando que tú vienes, Señor, que tú vienes pronto, Señor. Gracias, Señor. La misma élite, tus mismos adversarios también nos avisan con sus planes de que tú ya estás a las puertas, Señor, y queremos esperar en ti. Gracias, Señor Jesús. Bendito el que viene en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dios los bendiga.